El propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos, sino poder descubrir lo bueno que es Dios. En la lección de la escuela sabática de esta semana vamos a introducirnos en el tema del juicio descrito en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el mensaje del primer ángel. Por lo tanto, quiero invitarte a que te puedas quedar hasta el final de ese repaso de lección, ya que tendremos invitados especiales y una ofrenda especial. Quédate porque ya comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Es una alegría el día de hoy poder comenzar una lección más de la escuela sabática, y en este caso estamos en la lección número 5, que lleva por título La buena noticia del juicio. Hace una semana atrás estuvimos comentando la escuela sabática con dos grandes amigos, y el día de hoy no es la excepción. Me encuentro acá con mis dos amigos, con Brian y con mi amigo Saúl. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Primeramente agradecido a Dios, Abraham, la verdad, por la oportunidad que nos da para poder estar aquí compartiendo su palabra, ¿no? Y me encuentro muy feliz de esa parte, Abraham, de estar aquí. Amén, Brian. Saúl, ¿cómo te encuentras, amigo? Sinceramente ahí feliz, con ganas de poder estar presente, ¿no? Ya anteriormente me habías hecho una invitación, pero hoy gracias a Dios estamos presentes y se pudo, ¿no? Yo te agradezco por invitarme y con esta felicidad podemos seguir. Amén. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración, Brian, para que Dios pueda dirigirnos en este estudio de esta tarde. Está bien, vamos a orar. Amantísimo Padre que moras en la altura de los cielos, mi Dios, Señor, que nos permite, Padre mío, que tú puedas darnos, Señor, la sabiduría y la inteligencia para comprender tu palabra, Señor. Señor mío, utilízanos como tus instrumentos, Señor, para que así podamos llegar al corazón de las personas que nos están escuchando, Dios. Que tu voluntad siempre pueda cumplirse, Señor, en la tierra y tanto en el cielo, Padre mío. Gracias por todo, Padre mío. Todo eso te pido sin merecerlo, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a entrar al énfasis central de la escuela sabática, chicos. Saúl, Brian, esta semana el énfasis central de la lección está girando en torno al juicio, ¿verdad? Vamos a ver acerca de la hora del juicio, qué es lo que para nosotros como adventistas del séptimo día entendemos el tema del juicio y qué esencia, qué mensaje guarda el tema del juicio. Vamos a recordar en primer lugar que durante las últimas semanas hemos estudiado lo que es el mensaje del primer ángel. Hace 2 semanas atrás vimos la primera parte del mensaje del primer ángel, que hablaba acerca del evangelio eterno, ¿verdad? De que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y la semana pasada vimos acerca de temer a Dios y dar gloria a Dios, ¿verdad? Ahí en el temor lo que podíamos rescatar era la obediencia, la observancia de los mandamientos y ante todo respetar el nombre de Dios. Y en dar gloria, ahí vimos también, ¿no?, acerca del cuidado personal que tenemos que tener con nuestro cuerpo. Pero ahora entramos a la tercera parte del mensaje del primer ángel y vamos a hablar acerca del juicio. ¿Y qué es lo que el juicio de cierta manera quiere decirnos a nosotros? Y para eso vamos a buscarnos en este momento en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, donde nos va a hablar más a profundidad acerca de este tema. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. ¿Puedes leerlo, Brian? Claro. Apocalipsis 14, 7 dice: Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. En primer lugar, en una misma afirmación se encuentra lo que es el temer a Dios y el dar gloria a Dios. Por lo tanto, luego de que el autor menciona eso, habla acerca de la hora del juicio ha llegado.
Si hay alguna razón por la cual la persona entera, nosotros mismos, tenemos que empezar a entender el tema del juicio, es porque la hora ha llegado. Entonces tiene que ser una realidad contundente que tiene que cambiar nuestra vida. Hay un cambio drástico que nosotros tenemos que realizar. Ahora, aquí viene lo importante. Cuando se menciona que la hora del juicio ha llegado, se menciona en el mensaje del primer ángel, y específicamente la esencia del mensaje del primer ángel es el Evangelio. Por lo tanto, es muy correcto llegar a deducir de que el Evangelio eterno va de la mano con el tema del juicio venidero, del juicio divino. Por lo tanto, yo como persona no puedo descartar el juicio y optar por el Evangelio, como tampoco puedo agarrar el juicio y descartar el Evangelio, ¿verdad? Exactamente. El tema del juicio es algo muy importante, es un tema que cada cristiano, cada adventista debería conocer, es algo muy fundamental para poder entender también lo que es el plan de salvación de cada una de las personas. Así es, y a veces, Saúl, lo que suele llegar a suceder es que muchas veces llegamos a dividir estos conceptos que están estrechamente relacionados. No sé si a ti te pasó, Saúl, que a veces escuchas a una persona predicar y habla del juicio, y como que a las personas les mete esa idea, ¿no?, de un fuego ardiendo, sí, ahí, ¿no?, de personas quemándose, miles y miles de años que uno se quema, y al pintar esa escena uno sale de miedo. Y la verdad, un predicador de la palabra de Dios no debería influir miedo, debería influir esperanza, debería influir respuestas. Exactamente, ¿no? Justamente algo muy interesante es que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando vas allá al juzgado y te encuentras con tu abogado, ¿no? O ves a un abogado hablando con una persona y dice, ¿no?, mañana tengo juicio, y tú te pones a preguntar juicio, ay, no, seguro debe ser algo malo que pasó, y entonces ya de pronto entra el miedo, el temor a juicio, ¿no? Muchas veces la palabra juicio causa temor. Así es. El propio tema de estar frente a un juzgado, ¿no es, Saúl? Justamente ese es uno de los grandes temores, tal vez ahí, lo que las personas llegan a temer. Mira, un caso yo te voy a contar que me ha pasado cuando una persona o un hermano va a visita, ¿no?, y quiere tocar el tema del juicio, y el momento que ha llegado, ¿sabes qué es lo que pasa? Aquella persona que va recién conociendo, va diciendo, wow, quiero saber más, qué es lo que se viene, qué hay en ese contexto de solo la palabra juicio, porque muchos cuando te dicen a ti, como dijo ahí el comentario que dio Brian, ¿no?, vamos a entrar a un juicio, Dios se viene preocupación, porque cuando llega la hora del juicio, momento que el problema que tiene con la persona, ¿sabes por qué se preocupa? Uno, porque entra dinero, consecuencias, no saben qué es lo que va a pasar, qué es lo que se viene, o es que tal vez se va a alargar lo que se va a venir, pero tenemos que entender algo muy importante. Esa palabra de la hora del juicio ha llegado, es muy importante, donde tú te tienes que preparar, no sentir miedo, sino estar listo a lo que tienes que hacer. Estar preparado, recordando esta escena que tú presentas, Saúl. Yo recuerdo mucho que cierta ocasión ahí en mi familia, justamente se tenía que presentar ahí ante el juzgado un juicio por un problema familiar que había en casa, y recuerdo que la persona a que se le había notificado, y se le había mandado más de 3 veces, ¿no?, el aviso, la notificación para que pueda presentarse. Entonces, al no haberse presentado, pues el juicio ya estaba a favor de la persona que estaba realizando el seguimiento. En sí, cuando llegó la hora del juicio, esa persona no se preocupó, no se asustó, porque ya tenía el juicio ganado. Entonces, de la misma manera debería vivir un adventista, un hijo de Dios que ya ha entendido, ha aceptado a Jesús como su Salvador, que cada día le abre su corazón a Jesús, que vive una vida de comunión con Jesús. Una persona que ya tiene a Cristo en su vida no debería de sentir miedo a la hora de hablar del tema del juicio. Y ahí viene la importancia de la estrecha relación que hay entre el Evangelio eterno y el juicio venidero. Vamos a continuar y vamos a hablar acerca de la misericordia y el juicio de Dios. Tal vez podamos buscarnos, Brian, Romanos 6:23, un pasaje conocido cuando damos estudios bíblicos, pero muy contundente a la vez. Y tal vez Saúl nos pueda ayudar con Apocalipsis 20:12. Yo también lo voy a buscar.
Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay como que dos contrapartes, ¿verdad? Sí. Ahí se menciona que la paga del pecado Es la muerte. es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la dádiva gratuita de Dios, Es la vida eterna. es la vida eterna, ¿no? Entonces, si tú solamente predicas diciendo la paga del pecado es muerte, pues vas a asustar a todas las personas. Tendrías que agarrar el versículo completo y predicar también de que el pecado ha traído la muerte, pero Cristo ha traído la vida La eterna. vida. Con Adán entró la muerte y con Cristo la resurrección. Exactamente. Y Saúl. vemos ahí algo muy importante también, ¿no? Vemos la oportunidad que da Dios a su pueblo, a sus hijos, a cada uno de nosotros. También podemos ver, ¿no?, cómo Dios está siendo aquí muy, muy justo, porque cada cosa, ¿no?, que hacemos en este mundo, algún momento vamos a ser juzgados, Entonces, de acuerdo al acto que tú has hecho, de acuerdo a las cosas que tú has realizado en esta tierra, el Señor tiene una paga para ti. Y es por eso que, o sea, el hecho de saber esto es una gran ventaja para nosotros, porque sabemos, el hecho de que no supiéramos que existe un juicio, ahí ya puede ser un problema. Si fuera algo sorpresivo. Algo sorpresivo. Pero Dios nos dio lo que es su palabra, ¿para qué? Para poder estudiarla y también estudiar este tema del juicio, que es muy importante. Que si no lo supiéramos, pues ahí estaríamos en un gran problema. Pero tenemos, ¿no?, la seguridad, ¿no?, que va a haber un juicio y que nosotros aún podemos hacer las cosas bien. Amén. Exacto. Y justo nos comiste, Brian, en el siguiente versículo que íbamos a hablar. Pero igual lo vamos a dar lectura Claro. acerca de las obras, ¿no? Pero a ver, Saúl, por favor, puedes dar lectura a Apocalipsis 20:12 y ahí también nos va a mencionar un poco acerca de este tema. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Brian, tú mencionabas algo muy importante. Hablabas acerca de las obras, que el tema del juicio es un tema para que nosotros no nos sorprendamos de que va a llegar un momento, va a llegar una hora en la cual nuestras obras van a ser medidas, nuestras obras van a ser pesadas. Y es lo que menciona el pasaje que acabas de leer, Saúl, donde nos menciona y dice que los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Es decir, este pasaje menciona de que los muertos son juzgados en base a sus obras. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Abraham, Raúl, hay personas que creen, ¿no?, que somos salvos por obras. ¿Será que somos realmente salvos por obras? ¿Cómo podríamos entender esto, Abraham? Bueno, este tema es importante de entenderlo porque muchas veces separamos, ¿no?, la gracia por un lado y las obras por otro lado. Pensamos que, así como hace un momento lo vimos, ¿no?, el evangelio va por un lado y el juicio va por otro lado, cuando es un mensaje completo. Mira, justamente es lo que se ve. Y muchas religiones recalcan que más importante es hacer lo bueno, estar agradando y alabando a Dios y conocer la parte muy importante de estar preparados. Y lo estamos viviendo justo en esos momentos. Exacto, el hecho de tener una conversión, tener una conducta, tener una conversión completa del viejo hombre que éramos antes. Bueno, aquí es importante entender algo, Brian, y es importante entender lo siguiente. La gracia y el propio evangelio me libra de la condena de la ley, pero no me libra de la obediencia de la ley. Esa es la diferencia. La ley no es la causa de mi salvación. La ley es la consecuencia de mi salvación. ¿Cómo las personas pueden ver de que yo realmente he conocido a Jesús? Por mis acciones. Y Jesús mismo dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Es lo que Jesús mismo mencionó. Y si ustedes se dan cuenta, cuando buscan Gálatas 6:23, Gálatas dice de que los frutos del Espíritu Santo son el amor, la paciencia, la benignidad. Ahora, ¿qué es amor? Amor, Jesucristo lo resume de la siguiente manera. Dice que los que aman
a Dios de todo corazón, con todas sus fuerzas, guardan la ley. Y los que aman a su prójimo como a sí mismos, guardan la ley. Y también, primera de Juan 4:8 menciona y dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces nos damos cuenta que todo gira en torno a la gracia y el evangelio, y en base a eso se encuentran las obras y la consecuencia, pero no podemos separar ambos conceptos. Ambos conceptos van muy conectados y de la mano, ¿no? Y es lo que estamos viendo en este día, porque este día habla de la misericordia. El juicio, el anuncio del juicio es un acto de misericordia de Dios hacia la humanidad. No es Dios que quiere condenarte, es Dios que quiere salvarte. Porque el texto bíblico ahí también ha marcado: hijitos míos, abogados tenemos con el Padre nuestro Señor. Y tenemos que recordar esas palabras que Él nos ha dejado escritas. Que tenemos un abogado, ¿no? Y lo interesante es que en los últimos tiempos Jesucristo mismo, que ahora es nuestro abogado, será nuestro juez. Exacto. Es como que tú ya tienes, si ahora aceptas a Jesús, tienes ya el juicio ganado, porque el propio abogado va a ser tu propio juez. Sí. Es algo maravilloso a entender. Muy bien, vamos a continuar, vamos a ver acerca de una escena magnífica. Y para eso vamos a recordar un poco y vamos a adentrarnos al libro de Daniel. Porque en el libro de Daniel nos vamos a dar cuenta que la mitad del libro de Daniel es un libro histórico. Del capítulo 1 al capítulo 6 nos encontramos con historia, con una narrativa histórica. Hay un poco de profecía en la estatua de Nabucodonosor, pero más que todo el eje central es historia. Lo mismo sucede en Apocalipsis. La mitad del libro de Apocalipsis también está orientado a narrar la manera historicista de la interpretación. Y lo mismo sucede en el libro Conflicto de los Hijos de Elena G. de White. La mitad del libro está dedicado a la historia y a los mártires, y la otra mitad está orientado hacia la profecía. Pero Daniel capítulo 7 hace introducción a la profecía, y quisiera que Brian tal vez nos puedas explicar de qué más o menos habla el capítulo 7 de Daniel. Claro que sí, hablamos, ¿no? Hablando del capítulo 7 de Daniel, podemos ver 4 reinos, ¿no? En primer lugar tenemos el reino de Babilonia. En segundo lugar tenemos el reino de los medos y los persas. En tercer lugar tenemos lo que es el reino de Grecia. En cuarto lugar tenemos lo que es el reino de Roma imperial, ¿no? Que después viene a ser Roma papal. Así es, y esa es la introducción que nos hace el capítulo 7 de Daniel. Pero a continuación de la presentación de estas bestias y el dominio que tendría a lo largo de la historia, Daniel entra y nos explica el tema del juicio. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos buscando Daniel capítulo 7, versículo 9 hasta el 10. Aquí te vamos a hablar un poco de juicio. Daniel capítulo 7, versículo 9 hasta el 10. Tal vez Saúl nos puedes dirigir con la lectura. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libró, y los libros fueron abiertos. Muy bien. En este versículo, en el versículo 9, podemos encontrar en primer lugar al anciano de días, que está representando directamente a Dios. Seguido de eso nos habla acerca de la lana limpia, que hace referencia al Cordero, pero ante todo hace referencia a la pureza que tiene Dios, recordándonos a Isaías capítulo 1, versículo 18, le dice, ¿no? Aunque tus pecados sean rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Está hablando de ese acto de purificación. Y seguido de eso nos habla acerca de la grandeza y de la gloria de Dios, mencionando de que hay un fuego que sale de él, ¿no? Por esa razón se dice que para los pecadores en la época del santuario, Dios mismo era como fuego consumidor, porque fuego mismo salía de él según la visión que tuvo aquí Daniel. Pero luego de eso, el eje central de este versículo es el tema del juicio, porque Daniel pudo observar cómo el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y son los mismos libros que hace un momento acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Porque eso nos menciona de que el libro de la vida estaba abierto y con eso se juzgaba a los muertos.
pero aquí nos menciona de que el libro se está abriendo recién. En el otro pasaje ya estaba abierto, aquí se está abriendo recién. ¿Por qué? Porque va a dar inicio un acontecimiento importante que nosotros como Iglesia Adventista lo conocemos como el juicio investigador o el juicio preadvenimiento. En este juicio se está estudiando el caso de cada una de las personas, el caso de cada uno de nosotros. Porque cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra, Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, ¿cómo se sabrá si ellos murieron en Cristo o no? Claro, ¿no? Sabemos que cuando Jesús viene por segunda vez ya, los muertos en Cristo se resucitan primero. La pregunta es, ¿pero en qué momento van a ir al cielo y ya han sido juzgados? Exacto. ¿O en qué momento se sabe si esa persona fue muerta en Cristo o no? Sí. Entonces, para poder entender eso, tendríamos que saber de que antes de que Cristo venga, ya hay un juicio preadvenimiento, ¿verdad? Y eso es lo que está anunciando. Y ahora vamos a buscarnos el versículo 13, que anuncia la llegada de un hombre muy importante. Daniel capítulo 7, versículo 13. Por favor, Brian. Daniel capítulo 7, versículo 13 dice: Miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Esta connotación de hijo de hombre es algo tan enriquecedor, amigos. Solamente en una lección hemos visto cómo es que Daniel se refería a Jesús con hijo de hombre. Jesús en los evangelios se refería a sí mismo como hijo del hombre. Juan, años después, se refiere a Jesús con hijo de hombre. El nombre de hijo de hombre es referencia al propio Señor Jesucristo, pero en una escena escatológica, en una escena profética. Y en este versículo está mencionando que entra al juicio alguien como hijo del hombre. Es decir, está entrando Jesús a este juicio para poder comenzar su obra sacerdotal como sumo sacerdote. Y nosotros entendemos por la profecía y también por la historia de que esto se llevó a cabo el año 1844. Cuando Jesús baja del lugar santo y ahora con túnica sacerdotal entra al lugar santísimo para poder llevar a cabo la obra de la intercesión como abogado que tú mencionabas, Raúl, y como sumo sacerdote y intercesor por la humanidad, para que se pueda decidir el caso de cada uno de nosotros. Así es. Esto es algo, la verdad, que desde pequeño, ¿no? Mi mamá me decía, ¿no? Nos preguntaba, chicos, ¿dónde está Jesús ahora? ¿No? Y nosotros como mamá nos enseñaba, siempre decíamos, está en el cielo intercediendo por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Entonces es algo que todo el mundo debe saber. Muchas veces hay personas que están confundidas, ¿no? Piensan que Jesús está allá en su trono, está ahí sentado, ¿no? Tal vez en el cielo, paseándose por el cielo, pero no. Jesús en este instante está allá como nuestro abogado, está intercediendo por nosotros. Y es algo muy maravilloso, ¿no? Tenemos ahora un abogado que está a favor de nosotros, sus hijos. Amén, Brian. Y es la pregunta que te íbamos a hacer siempre, Saúl, ¿verdad? El hecho de preguntarnos dónde está Dios en este momento. ¿Dónde está Jesús en este momento? Mira, algo que rescato en todo ese tiempo y que me he ido mediante el estudio, hay un simple ejemplo de una historia que pasó no hace mucho tiempo. Cuando yo conocí a una persona que es en ámbito de estudio de colegio, la persona me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no vienes los sábados a la iglesia? Porque yo creo en Dios y creo que la mejor manera de alabar es yendo a una iglesia, voy a la iglesia. Yo le respondí de esa manera. No entendía por qué se me salió, ¿no? Pero lo que el joven me quería preguntar era, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué adoramos a un Dios? Claro, existe un Dios, pero ¿dónde se encuentra? Ahí llegamos a la pregunta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Acaso lo ves? ¿Acaso lo percibes, lo sientes? Y yo decía, ¿cómo puedo responder esto, no? Y una pregunta, y justo llegaba un momento y dije, ¿sabes? Aunque no lo vemos, pero sé que Él está allá arriba en los cielos, intercediendo por mí, porque hay cosas que a veces yo fallo, pero como seres humanos, pero yo tengo un abogado que me representa a mí. Amén, amén, Raúl.
es tan importante poder entender esta obra de Jesús por parte nuestra. La iglesia entera es un trabajo. Nosotros mismos cada Semana Santa, incluso cada día no estamos trabajando para el Señor a través de los estudios bíblicos. Su iglesia entera está en trabajo y su Salvador también está en trabajo. Y van a estar trabajando por nosotros, ¿verdad? Exactamente. A través de nosotros nos está usando, ¿no? Mira, Así es. no solo a nosotros, también a los que nos están viendo. Exactamente. Que Dios te guíe al lugar que tú vas a ir. Las cosas que vas a hacer y al predicar su palabra y su amor. Amén, amén. Vamos a continuar y vamos a hablar ahora de una escena muy importante también. Y vamos a irnos para eso a Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 hasta el versículo 4. Bien, vamos a buscarnos Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 hasta el versículo 4. Ahí, Saúl, ¿nos puedes la lectura? El 2 al 4, por favor. Apocalipsis 4, Sí. 2 y 4. Muy bien. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Maravilloso. Una visión que recibe Juan, ¿verdad? Exactamente. Y aquí dos cosas importantes que podemos extraer. En primer lugar es el símbolo de los tronos. El autor de la Escuela Sabática de trimestres es Mark Finley. Mark Finley explica de que la escena de los truenos representa la obra del juicio. Y a su vez menciona que cuando se encuentra ahí Dios mismo en el trono, en la misma escena que vimos hace un momento, donde los libros serán abiertos, empieza el juicio, una escena similar donde está Dios también, pero ahora se menciona algo más importante, que es la presencia de 24 ancianos, ¿verdad? 24 ancianos. Ahora vamos a ver las características de estos ancianos. En primer lugar dice que estos ancianos estaban vestidos de ropa blanca, ¿verdad? Exacto. Y la ropa blanca simboliza la purificación de esas personas. Son personas que ya han sido justificadas, personas que ya vencieron y de cierta manera ya ganaron ante el mal y ante el pecado. Y en segundo lugar menciona la corona. Y la corona también simboliza la victoria que ellos tuvieron sobre el pecado. Entonces podemos entender de que esta escena es una escena ya allá en el cielo, después de que Jesús viene a esta tierra. Y haciendo una interpretación, Mark Finley señala de que tal vez estos 24 ancianos podrían representar a esas personas que resucitaron y ascendieron al cielo, porque 1 de Pedro 2:9 menciona de que estas personas serían de un linaje escogido y un real sacerdocio. Por lo tanto, estas personas estarían ahí como un símbolo de los 24 ancianos para poder trabajar en la obra del juicio. Y es algo, la verdad, inimaginable, o sea, ver lo que es este acto, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo va a ser en el cielo? O sea, sería un gran honor poder verlo allá, al anciano de Elías ahí sentado en su trono, hace todos los 24 ancianos. Una escena realmente gloriosa, porque sería realmente muy importante estar ahí, poder presenciar eso, pero para eso nosotros vamos a seguir trabajando en esta tierra. Así es, Brian, tienes toda la razón. Y ya para concluir, vamos a hablar acerca de la última parte, que Jesús es digno. Porque no podemos acabar un estudio de Apocalipsis sin hablar de Jesús. El eje central del libro de Apocalipsis es Jesús. Por eso vamos a buscarnos Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 3. Y aparece una gran problemática en el versículo 1 hasta el 3. Brian, por favor, diríjanos con la lectura. Apocalipsis capítulo 5, 1 al 3 dice: Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz:
¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Muy bien, aquí hay una escena trágica, porque los libros tenían que ser abiertos, es lo que menciona. Pero para poder abrir estos libros se necesitaba de alguien que haya venido a esta tierra y que haya subido al cielo sin conocer el pecado. Y todos se miraban entre sí, no había ningún digno, porque no había habido nadie que había venido a esta tierra y había muerto por nosotros. Solamente había uno, y ese único se menciona en el versículo 8 hasta el 12, que dice de la siguiente manera, 5, 8 al 12. Cuando tomé el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinar sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y 10,000 veces 1000. Es decir, la persona idónea que puede abrir estos libros es solamente Jesús. Por esa misma razón, si hay una persona que es digna de ocupar el primer lugar en nuestro corazón, es Jesús. Si hay una persona que es digna de alabanza, de adoración, si hay una persona que es digna de tú, mi amigo que me miras, de darle una segunda oportunidad, es Jesús. Porque Él no te defrauda, Él no te deja. A veces, tal vez tú esa semana fueron tus cumpleaños, tal vez esta semana tuviste tu licenciamiento, un momento importante para ti y nadie se acordó. Tal vez nadie te escribió, nadie te mandó un WhatsApp, un mensaje. Yo quiero decirte que puede el hombre olvidarse de ti. La Biblia dice que hasta una madre se olvidaría de sus hijos, pero Jesús jamás tendría el valor de olvidarse de ti, porque tú tienes un valor muy grande para Él. Él te quiere demasiado. Y Dios permitió que este mensaje del libro de Apocalipsis sea escrito como una carta de amor para nosotros, como una carta de advertencia para sus hijos, indicando que Él está cerca y está pronto para venir por nosotros. Hay algo también que quiero enfatizar de lo que has dicho, ¿no? Que muchas veces esa carta no es para mostrar lo malo que somos nosotros, sino mostrar la esperanza que tenemos en confiar en aquel Salvador, que es Cristo Jesús. Exactamente, y realmente es algo maravilloso el juicio. Ahora podemos entender que el juicio no habrá sido terror, miedo, sino es que es una esperanza para nosotros los hijos del Señor, ¿no? Y como dice, ¿no? Hay una canción, un himno donde dice, ¿no? Si Dios cuida de las aves, ¿por qué no puede cuidar de ti? Si Dios se preocupa de un pajarito, si Dios se preocupa por darle de comer a ese pajarito, de que no muera de hambre, ¿cómo no puede llegar a preocuparse por nosotros, sus hijos, ¿no ve? Entonces podemos decir, ¿no? Que el juicio increíblemente es una buena noticia para el pueblo de Dios. Es una buena noticia, y Dios a través de eso nos da la esperanza, nos da la seguridad de que podemos llegar a ser salvos, de que podemos llegar a tener lo que es ese regalo maravilloso de lo que es la vida eterna, estar con Jesús en el cielo. Es algo realmente muy esperanzador y muy motivador para poder seguir en esta vida, en esta tierra, ¿no? Tal vez con dificultades, con problemas, con necesidades, con aflicciones, pero tienes una certeza de que Jesús, si tú le entregas tu corazón, si tú le entregas tu vida entera, si tú le das permiso de poder entrar a tu corazón, el Señor puede ordenar todos esos problemas y ponerlo todo en orden. Amén, amén, Brian. El juicio no, como tú mencionabas, Raúl, no es una obra para mostrar cuán malo es el hombre, sino para mostrar cuán bueno es Dios. En este momento voy a invitar a nuestro amigo Simeón que pueda acompañarnos con una ofrenda musical
Él ha preparado esta ofrenda musical con tanto cariño. Yo quiero que mientras Simeón canta tú puedas hacer una oración personal con el Señor y puedas abrir tu corazón y decirle: Padre, te acepto en mi vida como mi abogado y mi intercesor. Por esa linda ofrenda musical. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre, queremos agradecerte en este momento porque nos permites poder entender este tema del juicio, Señor. Es un tema tan complejo a veces de entender, pero a la vez tan sencillo. La conclusión de todo lo que hemos hablado es de que tú eres bueno y el ser humano te necesita, Señor. Una evidencia de que el ser humano te tiene presente en su vida es su humildad y que se conoce constantemente de que él no puede.
Es aquel hijo tuyo, Señor, que está detrás de la pantalla y se golpea en el pecho y se dice: maldito hombre de mí que soy pecador. El ser humano intenta cambiar, pero tropieza y se cae, Señor, y tú viniste por ese hijo tuyo. Permite, Señor, que este tema del juicio pueda ayudarnos a entender, querido Padre, que es ahora la mejor hora para cambiar nuestras vidas y para poder comenzar de nuevo, para poder comenzar desde cero, Señor. Te encomendamos esos pedidos de amor en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, queremos agradecerles por haberse quedado hasta el final de la lección. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Brian, tal vez quieres mandar algunos saludos antes de terminar. Claro que sí, aprovechar esta oportunidad, ¿no? Poder mandar ahí un saludo a mi familia, la familia Quispe Centeno, que se encuentra allá en La Paz, y un saludo también para Yasmín. Amén. Vamos a mandar ahí los saludos para la familia de su amigo Brian y también para Yasmín. Saúl, tal vez algunos saludos para tu iglesia, para tu familia. Exactamente, ¿sabes? A mí me gustaría hacer este saludo especial a todos los que nos están viendo, ahí que siempre siguen la página de Abraham, que sigamos ahí viendo y estando firmemente, ¿no? Dando un pequeño repaso para poder comprender y esto poder enseñarlo a los demás. A ti que eres maestro de escuela sabática, esto te va a servirle mucho. Y sí, sigue siempre escuchando a nuestro amigo Abraham. Amén. Amigos, con nosotros hasta la siguiente semana. Quiero mandar saludos también a la iglesia de Pacajes, que siempre nos prestan ahí la sintonía en el espacio de escuela sabática los días sábados, en la transmisión que ellos tienen. Un saludo a cada uno de ustedes de la hermandad de la iglesia de Pacajes, a la iglesia también de Roca Eterna, de Santa Cruz, de los hermanos, el hermano Daniel, hermanos Ricardo, hermanos, a cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte desde acá de Cochabamba, y a mi iglesia de práctica que actualmente donde estoy, la iglesia La Joya. Un abrazo, hermanos, que Dios los bendiga grandemente y de esta manera podamos seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Y con nosotros será hasta la siguiente semana. Hasta luego, hermanos, que Dios bendiga.